Bueno, este video es para hacer dos ejercicios correspondientes a lo que es el principio de Arquímedes, flotabilidad y principio de Arquímedes. Dice, el principio de Arquímedes, un cuerpo sumergido total o parcialmente en un fluido experimenta una fuerza de flotabilidad igual a la magnitud del peso del volumen del fluido desplazado. Entonces, la fuerza de flotabilidad, según el principio de Arquímedes, es el peso del la magnitud del peso del volumen del fluido desplazado. Esto es, si tengo un cubo de volumen V y está dentro del fluido, pues para poder entrar en el fluido desplazó un volumen V de agua. Entonces, ese volumen desplazado es el que se toma en cuenta. Se multiplica por la densidad del fluido donde esté ese volumen, perdón, donde esté ese cubo, y entonces así se saca la fuerza de flotabilidad. La fuerza de flotabilidad también se le llama fuerza boyante, por eso la B de la ecuación 9.14. Entonces, como vemos en el dibujo, tenemos tres fuerzas. Generalmente hay tres fuerzas involucradas cuando ya está dentro del fluido. Entonces tenemos el peso, masa por gravedad. Tenemos la fuerza que me empuja el objeto para abajo porque ella siempre va a querer subir. Bueno, depende de la densidad del objeto. Ella va a querer subir o se va a mantener estático acá o va a necesitar una fuerza para poder bajar completamente. En este caso necesita una fuerza para poder bajar completamente. Y la fuerza boyante siempre va a ser una fuerza ascendente. La fuerza boyante me va a empujar el objeto hacia arriba, siempre. El peso me va a empujar el objeto para abajo siempre. Y la fuerza que yo voy a aplicar pues va a depender, ¿verdad? Depende de la razón entre densidades. ¿Cuál es la densidad mayor? Entonces, si la densidad del fluido es mayor a la del objeto, yo tengo que empujar el objeto hacia abajo. Si la densidad del fluido es menor a la del objeto, entonces ella solita se va a ir hacia abajo. Dice, un objeto flotará en un fluido si la densidad promedio del objeto es menor a la densidad del fluido. Si la densidad promedio del objeto es mayor a la densidad del fluido, el objeto se hundirá. Hablamos de densidades promedio porque los objetos pueden estar constituidos por varias densidades, es decir, el objeto puede estar constituido por varias partes. Ahora vamos a hacer un ejemplo donde el objeto está constituido por una parte de plástico y una parte de metal. Y el hecho de que esté con una parte de plástico y una parte de metal hace que el objeto flote a pesar de que tenga una parte de metal. Entonces, por eso se habla de densidad promedio, ¿verdad? Otra forma de verlo de la densidad, ¿verdad? El juego entre densidades es con el experimento de el huevo. Entonces, si yo sumerjo el huevo, depende de la densidad del fluido, así o se hunde, o flota, o se mantiene en equilibrio ahí en el medio. Entonces decimos que el objeto se hunde cuando la densidad del huevo es mayor a la del agua. Flota cuando la densidad del huevo es menor. La densidad del huevo es menor a la del agua. En otras palabras, la densidad del agua es mayor a la del huevo. Y se mantiene ahí en equilibrio cuando las dos densidades son iguales. Entonces vamos a explotar esto que dice la teoría para resolver ejercicios. Aquí lo importante es esta fórmula que está acá. Específicamente esto. La densidad es una característica, una propiedad de los materiales que es la razón entre la masa
y el volumen. Entonces, si yo tengo un cubo, entonces peso el cubo y ya tengo la masa. Entonces, todo objeto tiene una masa. Y el volumen, pues el volumen está relacionado al ser un cubo con la geometría. Entonces sería el lado al cubo. Y eso es lo que yo hago. Y entonces obtengo la densidad. Y esa densidad va a ser característica del material. Entonces yo ya tengo tabulados cuáles son las densidades. El libro de texto aquí me da una tabla. Entonces, independientemente de qué tanto material tenga yo, la densidad siempre va a ser la que está tabulada. En el caso del aluminio, 2.7 por 10 a la 3 kilogramos metro cúbico o 1700 kilogramos metro cúbico. Las maderas, 800 kilogramos metro cúbico. Los líquidos pues tienen ahí una densidad menor a la de los sólidos generalmente. Digamos, en el caso de la madera, pues la madera tiene una densidad menor a la del agua, por ejemplo, entonces la madera va a flotar en agua. Eso ustedes lo han visto siempre, la madera flota en el agua. Y gases, bueno, ahí está la densidad de los gases. El asunto acá es que el mercurio es un metal, pero es un metal líquido a temperatura ambiente. Entonces, si ustedes ven, la densidad del mercurio es muy alta comparada con todo lo demás, con la de los metales y con la de los mismos líquidos. Esa densidad es de 13.6 por 10 a la 3. Eso hace que prácticamente todo lo que esté tabulado flote en mercurio. Igualmente, el mercurio es un material peligroso de trabajar, entonces el mercurio no, no es como que lo veamos siempre, ¿verdad? Porque el mercurio es peligroso, no se debe tocar y si se manipula, pues tiene que ser con guantes y con mascarilla. Ahorita les muestro un video donde hay un objeto flotando en mercurio. Entonces, siempre que estemos hablando de la densidad, pues va a tener esta forma de acá. Ahora, ¿cómo voy yo a calcular el peso? El peso siempre va a tener esta forma. Tiene la masa por la gravedad. Peso siempre es masa por gravedad. Y yo aprovecho esta fórmula de masa entre volumen para calcular el peso utilizando la densidad que ya está tabulada. Entonces es muy fácil. Yo nada más sé de qué es el material, qué volumen tiene y yo ya obtendría el peso. Entonces lo que hago es despejar la masa. Despejo la masa, lo que está dividiendo pasa a multiplicar. Este pasa a multiplicar acá. Y sustituyo la masa acá. Entonces tengo esta forma general para escribir el peso. Y siempre que vean eso, rho, G, bueno, generalmente la G la colocan de segundo. Como es una multiplicación, no importa el orden. Rho, GV. Entonces, siempre que ustedes vean esta forma, rho, GV, eso es peso, ¿verdad? El peso de la densidad que ustedes ponen acá. Entonces, si yo quiero la densidad, el peso del aluminio, pongo la densidad del aluminio. Si yo quiero el peso del agua, pongo la densidad del agua. ¿Verdad? Lo que dice Arquímedes es que sería la magnitud del peso del volumen del fluido desplazado. Entonces pongo agua y agua desplazada, volumen del agua desplazada. Que el volumen del agua desplazada está relacionada con el objeto.
Si está completamente sumergido, viene a ser el volumen del objeto. Y si está, qué sé yo, la mitad, entonces la mitad del volumen del objeto. Mientras que el agua, bueno, el agua ustedes llegan, revisan y el agua es 1000 kilogramos entre metro cúbico. Entonces, este es el juego que dice Arquímedes. Ustedes ponen esta forma. Si es agua, ponen 1000. Si es si es mercurio, entonces ponen la densidad del mercurio. Y aquí ponen el volumen del agua desplazada y lo tienen que relacionar matemáticamente con las dimensiones del objeto. Entonces con esto vamos a resolver unos problemas. Este inicial dice un cubo de acero de 0.3 metros de lado está suspendido en una báscula y se sumerge en agua. ¿Cuál será la lectura de la báscula? Entonces ya tenemos las dimensiones del objeto, ¿verdad? Tengo que es un cubo cuyo lado es 0.30 metros. Entonces el volumen en un cubo es L al cubo, el lado al cubo. Y eso me va a dar 2,70 por 10 a la menos 2 metros cúbicos. Entonces dice que ese cubo está suspendido en una báscula. ¿Verdad? Aquí. Recuerden que la báscula lo que mide es el peso. Entonces aquí esto tiene aquí una graduación. Luego lo que se hace es se sumerge en agua. Okay, llego, agarro esto. Lo sumerjo en agua. La lectura va a cambiar. ¿Okay? Si antes estaba marcaba cierta cantidad, ahora va a marcar menos. Va a marcar menos porque aparece la fuerza boyante que apunta hacia arriba. Entonces la fuerza boyante compensa al peso. ¿Ok? La fuerza boyante le quita eh, le quita peso entre paréntesis, perdón, entre comillas, porque están en sentido opuesto, ¿verdad? Mg, fuerza boyante. Ahora, me dice que el cubo es de acero, entonces vamos a buscar cuál es la densidad del acero en la tabla 2. El acero dice que es 7.8 por 10 a la 3 kilogramo entre metro cúbico. No se olviden de las unidades. Dice, ¿cuál será la lectura de la báscula? Entonces aquí aplicamos el principio de Arquímedes, porque si estamos dentro de un fluido, en este caso agua, recordamos que la densidad del agua es igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Lo que hacemos es hacer un diagrama de fuerzas. Si tengo aquí el cubo, pues está amarrado en un alambre o en un hilo o algo así. Entonces tenemos obligatoriamente una fuerza de tensión. Él va a tener peso. Eso es si fuera en aire. Ahora, si estamos en agua, pues falta la fuerza de flotación o fuerza boyante que apunta también hacia arriba.
está quieto en el agua, entonces significa que la sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser 0. Y aquí lo que hago es, lo que esté hacia arriba es positivo, como siempre lo hemos trabajado. Entonces, ¿qué apunta hacia arriba? Apunta la tensión, fuerza boyante, y hacia abajo apunta el peso, mg, ¿verdad? Esto es masa del acero. Ahora aquí hay algo interesante. Si ustedes dibujaran la báscula, aquí el alambre, pues la báscula mide la tensión. La báscula lo que siente es la tensión, no siente la fuerza boyante ni siente el peso solito, lo que siente es la tensión. Entonces, en realidad, la medida de la báscula es la fuerza de tensión. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? De esta ecuación despejamos T. Y tenemos que sería la masa del acero por G menos la fuerza boyante. Y hasta aquí no hemos hecho nada que ustedes no conozcan. Estamos trabajando con su materia de fuerzas de Newton. Ahora vamos a aplicar los nuevos conocimientos, que es que la densidad es igual a masa entre volumen. Entonces tengo que la tensión es la densidad del acero, la despejo la masa, volumen del acero, su masa, por G, menos, y la fuerza boyante, pues lo que dice Arquímedes, masa del fluido desplazado. Chequeamos, todo el cubo está dentro del fluido, entonces tenemos que usar la densidad del fluido, o en este caso la densidad del agua, ¿verdad? La fórmula dice F porque es un fluido, pero si sabemos que es agua, ponemos agua. Volumen del agua desplazada por gravedad. Y aquí el volumen del agua desplazada es igual al volumen del acero. Esto es 0.30. No, perdón. Ese volumen, ¿verdad? Lo tengo acá. Ya lo había calculado. Es 2.7 por 10 a la menos 2 metros cúbicos. Y parece que ya tengo todo lo que necesito. Nada más empiezo y sustituyo. Entonces tengo que la tensión, que viene a ser lo que mide la báscula, es 7.8 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico. 2.7 por 10 a la menos 2 metros cúbicos. 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Menos 1000 kilogramos metro cúbico. 2.7 por 10 a la menos 2 metros al cubo. 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, como usted ve, esto de acá se repite. Entonces, si ustedes quisieran, lo sacan a factor común y nada más hacen la resta de densidades. El resultado
El resultado dice 1 punto, respetando las cifras significativas, que son 3, en realidad son 3, aquí es 80. 1.80 newton. Los metros cúbicos se me cancelan y queda kilogramo, metros sobre segundo al cuadrado. Entonces son newton. Esta densidad, perdón, esto que dice la báscula tiene que ser menor al peso real del objeto. ¿Cómo calculo el peso del objeto? Bueno, peso del acero sería densidad del acero por gravedad por volumen del acero. Si yo hago esto me da 2.06 kilonewton. Entonces vea que es el peso del acero, ¿verdad? Del cubo de acero es mayor en aire que en agua. Y eso ustedes siempre lo van a hacer. En realidad eso es un bonito experimento. Si algunos de ustedes pueden hacerlo en casa y sería, también pensando en los que están llevando al laboratorio, sería adecuado que puedan hacer algo similar para lo que es el proyecto final. Este de acá es un poco más complicado. Dice una boya esférica de navegación está amarrada al fondo de un lago mediante un cable vertical. Entonces en este caso el cable está abajo, no arriba como antes. El diámetro exterior de la boya es de 1 metro. Ahí está el dibujo. El interior de la boya está hecho de una estructura de aluminio de 1 centímetro de grosor y el resto plástico sólido. Bueno, ahí está en el dibujo, está claro que el aluminio viene a ser es como que si ustedes tuvieran una bola de plástico y lo recubren de aluminio, ¿verdad? Entonces el aluminio es solo 1 centímetro de grosor, mientras que la esfera es el contenido principal. La densidad del aluminio, 2.700 kilogramos metro cúbico, y la densidad del plástico, 200 kilogramos metro cúbico. La boya debe flotar de manera exacta, perdón, la boya debe flotar de manera que exactamente la mitad de ella quede fuera del agua. Entonces lo que queremos es que la mitad de la boya esté fuera y la otra mitad dentro. Eso afecta al volumen de fluido desplazado. Dice determine la tensión del cable, similar al ejercicio anterior, que era la tensión del cable también. Vamos a simplificar este dibujo. Vamos a hacer nada más la esfera. Esta esfera va a tener una masa M. Voy a ponerle masa total. Y lo que va a hacer es que vamos a considerar el peso. Fuerza de tensión, está jalando el cable hacia abajo, ¿verdad? Del punto donde se ancla el cable en la esfera hacia abajo. Y tenemos una fuerza de flotación que va hacia arriba. Siempre la fuerza es hacia arriba. Y solamente esas tres esferas existen. Esas tres fuerzas existen. Vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Consideramos siempre hacia arriba más. Entonces, hacia arriba tenemos la fuerza de flotación. Hacia abajo tenemos la masa total del objeto por la gravedad y la fuerza de tensión. Lo que sigue es despejar la tensión. Entonces tenemos que la tensión es igual a la fuerza boyante menos la masa total por la gravedad. Ahora nos queda dudas, que es la masa total y la fuerza de flotación es
densidad del fluido, gravedad, volumen del fluido desplazado. Entonces acá, bueno, el fluido es agua, 1000. Pero el volumen del fluido desplazado es el que desconocemos también. Vamos a hacer esa parte. Ahora vamos a considerar la geometría, ¿verdad? Lo que dice acá estamos con esferas. El volumen de una esfera, el volumen general de cualquier esfera es 4pi r al cubo entre 3. Entonces tenemos la esfera del plástico. Va a tener un radio de 0.5 menos 1 centímetro, ¿verdad? Esto mide 1 centímetro, entonces en realidad va a ser 0,49 metros, ¿verdad? Vamos a dejarlo en metros porque son las unidades del SI. 0,49 metros es medio metro menos 1 centímetro. Y el radio de la esfera grande, pues el radio de la esfera grande es 0.5 metros. Entonces, ¿cuál es el volumen del fluido desplazado? Es igual al volumen, la mitad del volumen total de la esfera. Entonces, tenemos que sería 1 medio del 4pi, el radio total de la esfera. Voy a dejarlo así, 0.5 metros al cubo entre 3. Lo que de eso es el volumen del fluido desplazado. Ahora la masa total hay que pensarla como la masa del plástico más la masa del aluminio. Esa es la masa total. Y si yo la llego y la multiplico por G, entonces masa del plástico por G más masa del aluminio por G. Eso sería igual al peso del plástico más el peso del aluminio. Entonces voy a hacer eso. Voy a poner masa del plástico por G y utilizo lo que ya sé de la densidad, ¿verdad? Densidad es igual a masa entre volumen. Entonces lo que hago aquí es multiplicar la densidad del plástico, volumen total del plástico por G. En cambio acá, la masa del aluminio por G viene a ser la densidad del aluminio, volumen total del aluminio por G. Y aquí hay que tener un poco cuidado a la hora de utilizar esta fórmula de acá. Si vemos el plástico, pues el plástico es una bolita. Entonces utilizamos esta fórmula a como viene, utilizando el radio correspondiente. No voy a poner números para que no me haga muy extenso esto, nada más ustedes sustituyen la densidad del plástico, que son 200, el volumen del plástico, 4pi entre 3 por 0.49 metros al cubo por 9.8. Eso les va a dar 965.9 newton. Y a la hora de calcular el peso del aluminio, aquí sí hay que tener cuidado. Entonces tenemos la densidad del aluminio, que son 2700 kilogramos metro cúbico, por, y aquí vamos a tener cuidado, 4pi entre 3 por el radio total, aquí 5 metros al cubo, y le vamos a restar el del plástico. Y por G.
Entonces, bueno, numéricamente les va a dar 8, 14. No, sin el punto, ¿verdad? 814.6 Newton. ¿Qué estoy haciendo aquí? Aquí lo que estoy haciendo es a la esfera grande sólida de 1 metro, 0.5 de radio, le resto la esfera interior de 0.49. Entonces, el volumen total le quito el volumen del plástico. Y eso me va a dar el volumen del cascarón. Eso es lo que estoy haciendo acá. Y siempre que trabajen con volumen, tengan el cuidado de esto. No se vayan a colocar el, ¿verdad? Aquí es incorrecto. Es incorrecto decir 4pi entre 3 por 0.01 al cubo. Esto es incorrecto. Porque lo que estábamos haciendo es sacando el volumen de una esfera de 1 centímetro de radio, que es diferente al cascarón. El cascarón tiene más volumen que una esfera de 1 centímetro de radio. Entonces, es incorrecto. Cuando ustedes tienen este tipo de geometría, entonces lo que hacen es restar y ya está. Entonces llegan y restan y obtienen esto. Y ya una vez que tienen esos pesos, pues lo sustituyen. Entonces tenemos que la tensión es la densidad del fluido, que son 1000 kilogramos entre metro cúbico por 9.8 metros sobre segundo cuadrado por lo que sea que les dio aquí. Voy a dejarlo así: 4pi 0.5 metros al cubo entre 6 menos 965.9 newton menos 814.6 newton. Y eso al final les va a dar, respetando, bueno, aquí yo no respeté cifras significativas, en realidad debo de dejar 2 cifras significativas, 3 cifras significativas. Entonces son 7.85 por 10 a la 2 newton. Entonces esa es la fuerza de tensión que necesita el cable para jalar la esfera hacia abajo y que se sumerja a la mitad. Si no, la esfera pues estaría flotando, pero no necesariamente a la mitad, ¿verdad? Puede ser a un cuarto. Sin el cable puede ser que esté flotando, dejando esta parte adentro, una cosa así. Entonces, vean que en este tipo de ejercicio generalmente lo que hay son 3 fuerzas jugando, y el cuidado que hay que tener es con la densidad y con el volumen, ¿verdad? Saber qué densidad usar y qué volumen usar. Siempre la fuerza boyante tiene que respetar el principio de Arquímedes. Entonces revisan cuál es la relación entre la geometría del objeto y el volumen desplazado. Y ese es el cuidado que tienen que tener. Y una vez que ya manejen eso, va a ver que todos los ejercicios les van a salir. El último ejercicio es un ejercicio fácil relacionado con el 70. Dice, la figura muestra un experimento simple de laboratorio. Como les dije, este tipo de experimento lo pueden realizar pensando en el proyecto final del laboratorio. Ustedes buscan una báscula, un dinamómetro, una pesa, puede ser una pesa de esos para maleta, perfectamente. Entonces dice, calcule el volumen y la densidad de la esfera suspendida. Supongan que la densidad de la esfera es uniforme y que el líquido en el vaso de precipitados es agua. Entonces
Entonces es una esfera sumergida en agua. ¿Usted sería capaz de hacer el mismo cálculo si el líquido del vaso de precipitado fuera mercurio? Pregunta. Entonces, vamos a escribir. Bueno, no nos dan datos. No nos dan datos. Ese es el. Por eso tiene 3 puntos este ejercicio. Vamos a pensar en qué fuerzas están actuando acá. Bueno, acá tenemos tensión y peso. Nada más. Cuando lo sumerjo, pues tengo la tensión, peso y fuerza boyante. Entonces, para el caso 1, pues tengo sumatoria de fuerzas igual a tensión menos el peso igual a 0. En el segundo caso, pues tengo sumatoria de fuerzas en Y igual tensión más fuerza boyante menos el peso. Entonces, la fuerza boyante sería la densidad del agua por G por el volumen del fluido desplazado, que es igual al de la esfera. Entonces, por aquí vamos, ¿verdad? Porque el paso A es el volumen. Tenemos que en el volumen de la esfera es igual al volumen del agua. El volumen de la esfera es igual al volumen del agua. Entonces acá tomamos tensión menos rho del agua G, volumen de la esfera, menos, y aquí utilizamos, si estamos con la masa del objeto, sería la densidad del objeto por volumen de la esfera por G. ¿Ok? Si hacen eso y si lo entienden, perfecto. Ahora aquí tenemos un problema porque tenemos una densidad que desconocemos y un volumen que desconocemos. Aquí es donde entra la malicia de ver el dibujo. Entonces el dibujo ya nos dan cuáles son los datos. Aquí tenemos 14.5 y aquí tenemos 4.5. Vea que la raya está entre 4 y 5. Entonces, como hay una cierta incertidumbre de medición acá, no podemos decir que estamos en 14 cerrado porque está más arriba de 14. No estamos en 15, pero no tenemos una graduación intermedia. Entonces aquí por eso se estudian las incertidumbres de mediciones, ¿verdad? No estamos ni en 14 ni en 15, no hay una graduación intermedia que me diga si está en 14,15. Entonces tenemos que suponer que si está la agujita más arriba del número, va a ser la mitad. No importa que esté cerca de cualquier de 14 o de 15, vamos a decir que va a estar en 14,15. Y aquí dice Newton. Entonces, esta báscula me está dando el peso, mg. Este sería el peso en aire, ¿verdad? El peso real del objeto. Y este de acá sería el peso en agua. Este es un peso aparente. Vamos a jugar con esto. Ok, y como vimos en el ejercicio pasado, ¿verdad? También hay que recordar eso. La báscula lo que mide es la tensión.
Entonces la tensión es 4.5 newton. El peso mg es 14,5. O sea, este peso que estoy colocando acá en rojo siempre va a ser 14,5. Entonces eso es lo que ocupamos. Ya no vamos a usar esta línea de acá, sino que vamos a usar esta de acá. Tensión menos ρ del agua, GV de la esfera, menos mg igual a 0. Y lo que queremos averiguar es esto. Esto de aquí es 14,5, esto de aquí 4,5. Entonces tengo que el volumen de la esfera es peso menos tensión entre la densidad, perdón, aquí es positivo, también, peso menos tensión entre la densidad del agua por gravedad. Entonces tenemos 14.5 newton menos 4.5 newton entre 1000 por 9.8 metros por segundo cuadrado. Y al final eso les va a dar 0,2 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Ahora sí. Es un volumen y la esfera es pequeña, ¿verdad? Entonces tienen que ser congruentes. Tengo que tener un volumen pequeño. Este es el volumen de la esfera y el volumen de agua que desplazó la esfera, ¿verdad? Eso también se cumple, eso de acá. Ahora me preguntan por la densidad de la esfera, entonces yo puedo o utilizar esta ecuación que taché o hacerlo más sencillo todavía. Utilizar esta ecuación de acá que me dice tensión menos, no, inclusive ni siquiera esa. Lo que hago es utilizar la ecuación de la densidad. Densidad es igual a masa entre volumen, densidad de la esfera, masa de la esfera, volumen de la esfera. La masa de la esfera, pues yo la puedo relacionar con el peso, ¿verdad? Entonces tendría masa de la esfera por G entre volumen de la esfera por G. Y esto, masa entre volumen, masa por gravedad son los 14.5 newton entre 1.02 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por 9.8. Y eso me da 1,450 kilogramos entre metro cúbico. Entonces vea que o puedo despejarla de acá o puedo utilizar esta ecuación de acá o puedo utilizar la ecuación que taché, que es más grande. Yo les recomiendo siempre utilicen la ecuación más pequeña, ¿verdad? Sería la de la densidad, porque cuando ustedes meten más números y más variables, entonces es más posible que se equivoque. Entonces, mientras menos números o ecuaciones más pequeñas, más fácil es que te dé la respuesta correcta. Igual, si ustedes tienen todo el cuidado del mundo, las tres soluciones les tienen que dar igual. La segunda parte, bueno, la tercera parte te preguntan, ¿usted sería capaz de hacer el mismo cálculo si el líquido del vaso de precipitados fuera de mercurio? Entonces, si el líquido de precipitados fuera de mercurio, ya no estaríamos hablando de la densidad del agua, sino de la densidad del mercurio. Aquí, mercurio, y esto no es 1000. La densidad de mercurio es de 13,6 por 10 a la 3. O sea, de 13.600 kilogramos entre metro cúbico.
que es mayor a la densidad de la esfera. Entonces, como consecuencia, la esfera flota. Usted no puede sumergirla. Y si la esfera flota, la tensión se me hace cero. Y usted no podría medir nada. Ahora vamos a ver que realmente la esfera flota. Para eso les voy a compartir un video. Ahí está, mercurio. Colocan el mercurio. Y van a sumergir una esfera. Vamos a ver igual de qué es la esfera. Una bola de acero. Entonces más bien eso se parece como el ejercicio 70. Una de acero. Sumergen la bolita. Y vea que es acero. El acero es pesado. Y aún así flota. Como ven, flota. No está flotando a la mitad. Bueno, habría que medirlo bien. Me parece que no. Ustedes pueden sumergir un martillo y debería flotar debido a la densidad. Entonces, efectivamente, la esfera va a flotar. Bueno, y con este ejercicio terminamos la sesión. Estudien bien esto de Arquímedes, ya que es un tema importante para el examen.